Hola, bienvenidos al noveno tutorial de V3D de Blender. Soy Víctor. Bueno, en este tutorial vamos a explicar los materiales. Bueno, pues para empezar, deciros que los materiales están en la pestaña de propiedades, en la ventana de propiedades, en esta pestaña que veis que pone material, que es como una esfera. Vale. Inicialmente no tenemos materiales, como veis. Entonces, cuando queremos aplicar un material, lo que tenemos que hacer primero es crearle. Se crea con este botón, que es nuevo, y ya aparecen pues una serie de solapas que van a definir el material. Bien, ¿qué es lo que definimos cuando creamos un material? Realmente lo que estamos definiendo son las propiedades visuales del material. O sea, cosas como el peso o la densidad pues hombre, eso ya si se van a hacer algún tipo de simulación o algo con físicas, pues se podría tener en cuenta, pero mayormente lo que se hace es, como digo, definir las propiedades visuales del material. ¿Qué propiedades visuales puede tener un material? Bueno, pues la más obvia es el color. El color se encuentra aquí en la primera, bueno, en la segunda solapa. La primera es la de previsualización, en la que, como podéis ver, pues podéis seleccionar distintos tipos de malla para previsualizarla. Por defecto viene siempre la esfera. Bueno, entonces se puede, una de las cosas que se selecciona visualmente pues es el color. El color, una vez que hacéis clic en él, os aparece un selector de color que suele ser muy parecido a los de cualquier otro programa. Por si alguien no lo sabe, pues bueno, los colores se definen con tres valores que son RGB y que son las iniciales de rojo, verde y azul en inglés. Luego hay otros modos también, pero bueno, el más normal es RGB. Bueno, esto también es común. Esta herramienta de aquí, que es para seleccionar un color concreto de alguna parte, si quiero seleccionar este azul, por ejemplo, pues veis que lo coge. Bueno, veis que el material ya está aplicado al objeto, de tal manera que una vez que lo hemos creado, se aplica al objeto. Bien, una cosa importante sobre los materiales, que pasa también con las imágenes, bueno, como veis, este tipo de control, que es de este estilo, parecido, ya os expliqué un poquito cuando expliqué el interface cómo funcionaba. Con el más se agregaba, con la X se borraban, y luego tienes un desplegable también, porque puedes tener varios materiales. Bien, lo que veis es que tiene aquí además una F. Bueno, ¿esta F para qué sirve? Como veis pone guarda este bloque de datos aunque no tenga usuarios. Bien, ¿qué significa eso? Bueno, pues eso lo que significa es que si yo por ejemplo a este material le elimino el material, si pinchamos aquí, el material tiene un 0 delante y todavía existe. O sea que puedo volverle a coger para utilizarle, si quiero. ¿Qué ocurre? Que si yo no pulso esta F, cuando yo cierre Blender, ese material desaparece, se borra. Con las imágenes pasa lo mismo. Hasta que no se cierra y se vuelve a entrar en Blender, el material o la imagen que hayamos cargado se elimina. Cuando volvemos a entrar ya no está en la escena, aunque hayamos guardado el archivo. Si no pulsamos la F. Cuando queramos borrar un material, obviamente si yo ahora por ejemplo digo no, es que este material no me gusta, ya no lo necesito, pues le quito y tendría que salir y volver a entrar para ver el efecto de que realmente está borrado, ¿vale? Normalmente se sigue trabajando y ya sabes que para la siguiente vez pues no, ese material no existe. Bueno, simplemente comentaros eso porque es importante y pasa también, como digo, con las imágenes. Bueno, pues el color, como ya hemos dicho, pues podemos seleccionar un color, por ejemplo rojo. Luego tiene varios valores, por ejemplo con rampa pues se pueden hacer degradados, como veis. Los sombreadores hay de distintos tipos. Por ejemplo, este de Toon es para un sombreado de tipo dibujos animados.
Algunos son más apropiados para metales, otros son más apropiados para, no sé, cosas que no tengan tanto brillo, tanto reflejo. Bueno, pues esto sería una de las cosas que se pueden definir. Otro bastante importante es la especularidad. La especularidad es este brillo que hay aquí, ¿vale? Aquí lo que definimos es la intensidad del brillo y el tamaño del brillo. También hay distintos tipos y también se puede poner en rampa. Entonces, si vamos ajustando la intensidad, veis que si vamos hacia aquí, la intensidad del brillo es mucho mayor, y si lo vamos quitando, bueno, podemos llegar hasta eliminarlo. A materiales que realmente no tengan brillo, pues se puede eliminar por completo. Y la dureza nos va a ir aumentando el tamaño. Y si lo aumento, ese brillo parece más pequeño, y si lo voy aumentando, pues puedo llegar al momento que ocupe todo el objeto. ¿Vale? Puede ser, lo podemos hacer más grande o menos grande. Bien, este tipo de propiedades en el mundo real, pues hombre, lo suyo es fijarse, siempre que queramos modelar algo, fijarse un poco cómo responde a la luz, porque al final todos estos parámetros que definimos en el material no es más que la forma que tiene un material concreto del mundo real de reflejar la luz. Incluso el color, imagino que sabréis, si no lo sabéis pues os lo digo, que simplemente es el color que el material concreto refleja. El resto, digamos que los absorbe. Entonces, en este caso, pues este material estaría reflejando únicamente el color rojo. Por ejemplo, si queremos un rojo puro, digamos, ponemos todo el rojo a 1 y el resto a 0. Tenemos un material rojo puro, digamos. Bueno, más cositas. A ver. Luego otra cosa, pues bueno, puede ser el sombreado, por ejemplo, emisión. Podemos tener objetos que aunque no haya luz, digamos que emiten luz, ¿vale? O sea, si tenéis una escena poco iluminada, por ejemplo, y necesitas que un objeto a lo mejor se vea un poco más, puedes tocar esto un poco para que se vea un poquito más sin tener que añadir alguna luz de más. Aquí hay más formas de hacer de crear la emisión, ¿vale? Con la luz de ambiente y tal. Lo que pasa es que el resto, digamos que dependen un poco de la iluminación que haya, y quizás se vea más el resultado cuando ya hayas renderizado que lo que hay aquí. Simplemente que sepáis que está ahí, que sirve para eso. Luego el tercer factor de RGB suele ser en ocasiones lo que se llama alfa. ¿Vale? Alfa no es más que la transparencia. Entonces, si marcamos transparencia, aquí veis que está el factor de alfa. Por defecto viene en transparencia Z, hay varios tipos, pero bueno, veis que van cambiando las opciones. Entonces, alfa, por ejemplo, si lo vamos bajando, el material, pues veis cómo va cambiando de... Bueno, aquí simplemente hago clic y arrastro, ¿vale? Que sepáis que lo estoy haciendo así. En este tipo de controles, si pulsáis control, podéis introducir el dato manualmente, y si pulsáis la tecla de mayúsculas avanza, pero más despacito, ¿vale? O sea, veis que avanza de una forma más, bueno, pues más despacio, que si lo hacéis así, que avanza pues muy rápido. Simplemente que lo sepáis, porque estos controles son generales también, ¿vale? Entonces veis que se va ajustando pues el grado de transparencia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me parece que si lo pongo en textura, no, si lo pongo en textura no lo voy a ver. Pensaba que quizás podría ver. Esto, si lo ponemos, por ejemplo, en el modo de videojuego, textura, y luego seleccionamos aquí materiales GLSL, aquí ya sí que lo podríamos ver. Esto lo he hecho en la pestaña de procesamiento, en sombreado, seleccionando GLSL. Podríamos ir viendo un poco cómo puede verse el objeto o cómo es de transparente, pero bueno, realmente donde se ve, si lo que queremos hacer es un render con un poco de calidad, es un poquito, tampoco demasiada, es con
con el modo estándar, ¿vale? Y olvidarnos de... Bueno, mira, ahora parece que se ha quedado esto. Igual es que antes no lo ha cogido, porque a veces sí. Simplemente con el modo de textura y estándar parece que también funciona. Vale, no ha habido problema. Será que antes no lo ha cogido. Me sonaba a mí que poniendo modo textura también podíamos ver el material y lo transparente que es. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a transparencia. Luego, otro que también es bastante importante puede ser la reflexión. En las reflexiones, digamos, el reflejo, ¿vale? Sin más, el reflejo. O sea, si fuese un espejo esto y aumentásemos la reflectividad, lo vais a ir viendo en el material. O sea, si lo ponemos a tope, es un espejo, o sea, refleja todo el entorno. Y si lo vamos bajando, pues refleja el entorno, pero se va viendo el color el color que hemos definido en difuso. Bueno, antes no lo he dicho, decir que en este tipo de programas lo que es el color de algo se suele definir siempre con el nombre de color difuso, ¿vale? No se quedan en color, lo suelen llamar color difuso, simplemente para que lo sepáis. Bueno, como veis también se puede cambiar el color de la reflexión. En la especularidad, que tampoco lo he dicho, también se puede cambiar el color de la especularidad. Si yo quiero, por ejemplo, que el brillo sea en amarillo, ¿veis? Se puede cambiar. Esto queda un poco como la bandera de España, pero bueno, ahora que está de moda. Bueno, si en algún momento alguien ve este vídeo más adelante, que sepáis que, bueno, esta semana ha ganado España la Eurocopa. Entonces, por eso lo comento. Pero claro, si esto lo ven dentro de un año, pues dirán, ¿por qué está de moda España ahora? ¿No? Bueno, o la bandera de España, pues eso, simplemente, ¿vale? Bueno, más cositas de por aquí. Bueno, esto ya son opciones de sombra, por ejemplo. Si queremos que reciba sombras, si queremos que solo las proyecte. Veis que cuando le damos a solo proyectar, el objeto desaparece y se ve una sombra. Bueno, son pequeños trucos que a veces se utilizan en los materiales pues, para generar una sombra en un cierto sitio, pero vamos, lo normal es prácticamente como está creado el material. Bien, con esto, como veis, se crean materiales muy básicos, pues de un color, o como mucho con un degradado, o poquito más, ¿vale? Cuando realmente se empieza a ver un poco el tema de la creación de materiales es cuando se mete ya uno en texturas. Las texturas, como veis, están aquí en la misma solapa, pero al lado que pone texturas, como veis, se pueden crear. Pero bueno, primero, porque esto funciona igual en texturas, os voy a enseñar, bueno, el nombre está aquí, lo suyo es cambiar los nombres a los materiales, ¿vale? Bien, como veis, en este listado, esto es lo que os voy a explicar antes de pasar a texturas, en este listado veis que también hay un más y un menos. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues simplemente que podemos añadir más materiales, ¿vale? Entonces, si pulsamos más, pues estaríamos añadiendo otro material. Podemos pulsar nuevo. Este, por ejemplo, le llamo amarillo y le cambiamos el color, le ponemos amarillo, por ejemplo. Ha quedado un amarillo un poco verdoso, no sé cómo lo veréis vosotros, pero bueno, es lo de menos. Al final, más o menos se entiende. Vale. Entonces, bueno, como veis, el cubo sigue siendo rojo, aunque tenga el reflejo, veis aquí, aunque tenga el reflejo de la luz en amarillo. Pero hay formas de aplicar más de un material, por eso está esta opción, al mismo objeto. Bien, si pasamos al modo de edición, recordad, pulsando el tabulador, os voy a explicar con control tab, ya lo he dicho en algún otro tutorial, pero bueno, con control tab podemos seleccionar, cogemos cara, también se puede coger de aquí, ya lo sabéis. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono esta cara, aquí pongo amarillo y le doy a asignar, que está aquí justo debajo, esa cara pues tendrá ese color, ¿vale? Bueno, ese color, coge ese material. Claro, esto se puede hacer pues cuantas veces se quiera. Si yo aquí creo otro que se llama azul, por ejemplo,
y lo mismo, le ponemos el color azul, pues lo mismo, podemos seleccionar esta cara, seleccionar el material azul y asignarle, y entonces tendríamos dentro del mismo objeto, bueno, la otra parte no se ve porque no hay luz al otro lado, en la escena la luz viene de este lado, pero bueno, voy a hacer una cosa, recordad con mayúsculas D se duplica, y entonces pongo otra lámpara al otro lado, ¿vale? De tal manera que pueda ver las dos partes del modelo. Bien. Bueno, una cosa que hay que decir en cuanto a este tipo de renderizadores, que son relativamente rápidos, si pulsamos F12 pues veis que se renderiza y no tarda mucho. Uno de los motivos es porque realmente la luz tiene rebotes y en este renderizador que viene por defecto esos rebotes no se calculan. Entonces, claro, permite que el render pues, sea bastante más rápido. Pero claro, para hacer cosas de un poquito más de calidad, pues lo suyo es calcular esos rebotes. Eso se suele hacer con renderizadores que se suelen llamar de... Bueno, exactamente no me acuerdo ahora mismo, VRay y cosas de este estilo, o otro que hay externo para Blender que se llama JaffRay. La verdad es que este que han añadido, este de Cycles, también lo hace. Va calculando los rebotes de la luz. Entonces, bueno, lo que os iba a decir, pues eso, que si vosotros colocáis una luz en una escena, en Blender, esa luz ilumina y emite un rayo y ya está, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que en el mundo real realmente esa luz no simplemente ilumina. Tú estás en una habitación, das la luz y todo está iluminado, un poquito más, un poquito menos, pero prácticamente está todo iluminado. ¿Por qué es eso? Pues precisamente por los rebotes de la luz. A la luz rebotan los materiales, esos materiales vuelven a emitir la luz hacia otra parte, de tal manera que al final entre ellos mismos se van iluminando, ¿vale? Esto, claro, con este render, pues con este motor de render, pues no lo hace. Entonces, claro, ¿qué obliga a eso? Pues a que en una escena como esta, en lugar de poner una luz, que a lo mejor sería lo normal en el mundo real para poder ver todo el objeto, poniéndola justo encima del objeto, posiblemente podríamos ver todo, pues lo que nos obliga es a ir añadiendo luces, incluso de diferentes tipos. Pero bueno, eso, como es un poco de otro tema, ya tira más a temas de iluminación y de render, pues bueno, voy a seguir con los materiales. Bueno, como veis, esto es pues lo más básico, ¿vale? De la creación de un material, cómo poder asignarle varios materiales al mismo objeto. Obviamente se puede asignar no a una cara, sino a un montón. O sea, podemos coger esta y esta y que tengan el color azul, las dos, ¿vale? O sea, se puede asignar el material a varias caras, que es lo normal. En este caso, como es un cubo y ocupa mucha superficie una cara, pues bueno, nos viene bien, pero bueno, pues como decía antes, esto está muy bien para materiales lisos, para poder crear una previa, para, no sé, para ciertos tipos de materiales. Por ejemplo, un espejo no tiene mucho sentido ponerle a lo mejor una textura o cosas por el estilo, o un vidrio, pero un cristal, ¿no? Pero en el momento que empezamos a hacer cosas como madera o otro tipo de cosas, pues ya esto pues, se queda corto, obviamente. Entonces, aquí es donde empiezan a entrar en juego lo que son las texturas, ¿vale? Entonces, si pasamos a la pestaña de texturas, tiene aquí tres opciones. La primera es la del materiales, el que tengamos seleccionado. La segunda es la del mundo, que también se puede crear un material para el entorno. Y bueno, estos son para los pinceles que se utilizan tanto para pintar en el propio material o en texturas, como para el tema de escultura. Bueno, volviendo aquí, podemos seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar el rojo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí, como veis, pues igual que antes, habría que crear una textura nueva. Vale, voy a recoger esto un poco. Vale, veis que aquí, bueno,
el nombre, lo de siempre, no sé, voy a poner aquí madera, porque he cargado antes una imagen de madera para tenerla ya preparada. Vale, luego tenéis el tipo. La inmensa mayoría de ellos son tipos que podemos generar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenéis previsualización, está seleccionado por defecto el de nubes y tiene un montón de parámetros, cada tipo tendrá los suyos, algunos serán más parecidos, otros menos, pero vamos, en principio estos digamos que son pues generados, ¿no? O sea, se generan, se calculan y bueno, pues no suelen ser los que se utilizan. Lo que más se suele utilizar es imagen o película. Cuando empezamos a utilizar texturas, lo que más se usa es una imagen o película. En concreto, lo que se suele utilizar es imagen. Entonces seleccionamos este. Bueno, aquí aparece la previsualización y aquí veis que aparece una de las secciones que tiene es imagen. Bien. Lo normal es dar a abrir y obtener una imagen, pero en este caso, como yo ya he cargado una, ¿vale? La voy a coger para que sea más rápido. Entonces, bueno, cargo esta imagen, es una imagen que he encontrado por internet, podéis coger cualquier cosa, lo que queráis, o sea, cualquier imagen en internet, una foto vuestra si queréis, o de lo que sea, ¿vale? Simplemente es para ver el ejemplo, entonces cualquier imagen os vale, incluso el fondo de pantalla que tengáis en el ordenador. Bueno, entonces veis que aquí ya está apareciendo una imagen, esperad a ver si en concreto, sí, cuando ya renderizo también sale. Bueno, como veis, pues son unas tiras de madera, ¿vale? Y aquí pues salen. La verdad es que está saliendo un poco mal, pero bueno. Aquí vais viendo la previsualización, se pueden poner, bueno, esto si seleccionamos un color, el tema de la imagen la podéis quitar ya, y luego está vamos a ver, en mapeo, lo normal es que se utilice en lugar de generada UV, que es, como ya he comentado alguna vez, son las coordenadas, digamos, X e Y de un plano de los vértices con respecto a esta imagen. Bueno, para que lo veáis, bueno, voy a hacerlo primero, a ver, os voy a sacar aquí abajo, en lugar de esto, voy a poner el editor de UVs, ¿vale? Veis cómo ya estaba cargada la imagen, aquí es donde la he cargado, simplemente he ido al editor, he pinchado en imagen y he puesto a abrir imagen, la he abierto y se ha quedado aquí abierta y ya está para poder utilizarla posteriormente. No es necesario, o sea, yo lo he hecho por ahorrar un poco de tiempo, pero bueno, aquí lo podéis haber seleccionado directamente sin tener que hacer esto. Bien, entonces, ¿cómo se hace, digamos, ese desplegado de UVs? Pasamos a modo edición con la tecla tabulador y si yo selecciono, a ver, podemos seleccionar todo y pulsar la tecla U y veis que aquí pone mapeo UV, este es el menú de desplegado y hay varias opciones, ¿vale? Bien, la proyección inteligente suele funcionar bastante bien sin tener que hacer cortes previos, lo que se llaman costuras. No lo voy a explicar aquí porque digamos que esto es un poco un aperitivo para que podáis ir haciendo algo, pero ya lo explicaré con más detenimiento en tutoriales que no sean tan básicos. Este suele funcionar bastante bien, ¿vale? Entonces si pulsamos este y damos a aceptar, veis que nos ha desplegado el cubo, ¿vale? Y si yo ahora le pongo sobre este, pues ya le estoy dando un poco la forma. En concreto, al seleccionar esta cara, veis que la cara es esta. Si pulso A, como veis aquí también funcionan las teclas de edición que nos servían en la vista de 3D. Y lo mismo, si yo quiero rotar esta vista, o sea, estos elementos, y ponerles así, pues puedo pulsar R, que es lo que he hecho. Por ejemplo, pongo 90, de tal manera que he rotado 90 grados estas coordenadas. Bien, lo que decía antes, las V son las coordenadas de estos vértices o de estas caras
con respecto a una cierta imagen, ¿vale? Entonces lo que hacemos es eso, o sea, aquí tenemos esto y esto si lo voy moviendo, pues aparece en otro lado. Para verlo tenéis que tener seleccionado el modo de textura. Ahora mismo esto debería de estar cambiando, o sea, a medida que yo lo muevo, ¿vale? Pero no lo hace por esta opción que os he indicado antes aquí, que pone generada. Entonces si seleccionamos V, lo que va a hacer es colocarlo en función de estas coordenadas que le hayamos puesto. ¿Veis? Ahora sale en vertical y lo mismo, si ahora roto 90 grados, ¿veis? Que se va cambiando. Si escalo con S, veis que va cogiendo más trozo, de tal manera que puedo ir ajustando cada cara exactamente como yo quiera dentro, o sea, dentro de la imagen, dentro de la textura, para que se ajuste a lo que yo quiera, ¿vale? Veis que no es difícil hacerlo así. Bien, otra parte importante del mapeo, aparte de seleccionar esto, es la influencia. Bien, la influencia tiene varias opciones. Una de ellas es color, que es la que viene seleccionada por defecto. Pero si por ejemplo seleccionáis esta, que también suele utilizarse mucho, que es la de normal, esto lo que hace es, digamos, dar relieve a la forma. Esto no es un mapa de normal. Los mapas de normales suelen ser o bien estos que se utilizan para videojuegos que tienen unos tonos como azules o morados, o son imágenes que suele ser la misma imagen pero con unos tonos grises y en plan grisáceo, blanco, negro, ¿vale? Que indican, el blanco indica que sobresale y cuanto más negro esté, pues indica que se hunde, digamos, ¿vale? De tal forma que podamos indicar relieve. En ocasiones puede funcionar más o menos bien con la propia imagen. Como veis, esta, por ejemplo, pues tiene zonas muy claras y tiene otras zonas un poco oscuras, ¿vale? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, lo exagero, este parámetro, si os fijáis aquí, no sé si se verá bien en el vídeo, pero voy a deseleccionarlo, voy a pasar al modo objeto, con el tabulador. ¿Veis cómo se va marcando? Y si voy bajándolo, el parámetro, bueno, esto ya sería irnos en negativo, veis que pone menos 5. Pero si le ponéis un valor así, por ejemplo, veis que le está dando algo de relieve, ¿vale? Al objeto, vamos a la textura. Cuanto mejor sea la textura, aquí veis que está muy pixelizado, se ven mucho los píxeles, cuanto mejor sea la textura, más grande sea, más ocupa, más memoria tira, pero se ve mejor, claro. Eso es como todo. Mejor calidad, pues más recursos consume. Pero bueno, simplemente es porque tuvieses una pequeña noción también de cómo se puede hacer un desplegado sencillamente, de una forma muy sencilla, cómo se pueden crear materiales y bueno, sin más. Y que podáis ir probando esto un poco, pues eso, con una imagen cualquiera o lo que sea. Bueno, veis que lo ha ajustado a todas las caras que tenían seleccionadas el material rojo, que es al que le he aplicado la textura. Veis que han cogido esto. Lo mismo, si yo cojo esta que está aquí, selecciono todo con A, roto 90 grados y hago exactamente lo mismo que antes, la puedes ir escalando también hasta que con G también se mueve, ¿veis? Igual que los objetos 3D, o sea, funciona muy parecido, ¿vale? Vamos, parecido no, funciona igual. Entonces lo podéis ir ajustando. Esto, de todas formas, como mejor se hace es cuando le dais a la U en la vista de 3D y seleccionáis la proyección de tal manera, bueno, hay que seleccionar todas. Entonces os lo suele dejar, en este caso tampoco lo ha hecho bien, pero bueno, os lo suele dejar de tal manera que cuadre, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si yo cojo esta y la roto 90, aquí, y lo roto 90 grados, debería de haber quedado un poquito mejor, pero bueno, al final es un poco, pues eso, probarlo, moverlo hasta que os cuadre
donde queráis vosotros, ¿veis? Y que quede bien, pero bueno, hay mejores formas de hacer esto, por supuesto, pero bueno, como es en plan básico y tal, pues con esto voy a dar por terminado el vídeo, ya lleva media hora, y bueno, pues lo de siempre, deciros que si os ha gustado el vídeo, pues pinchéis un me gusta, y si no, pues que me digáis por qué, dejéis algún comentario. Bueno, ya este vídeo es el primero que grabo después de haber empezado a colgarlos, entonces ya he visto que ha habido alguno que se ha animado a suscribirse. Muchas gracias por la suscripción y bueno, espero corresponderos con tutoriales y, y que consigamos entre todos aprender a hacer alguna cosilla. Y bueno, pues eso, la verdad es que me ayudaría bastante pues ver que la gente pues que va entrando, lo va viendo, me deja algún comentario, me vais poniendo me gusta o no, para ir mejorándolo, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es todo y nos vemos en el siguiente.